Cuando detonó la pandemia nos vimos desbordados por la concurrencia, porque de alguna forma empezaron a concurrir las ollas populares muchísima gente. Se crearon más de 300 ollas en el país. Es una pandemia que profundizó la crisis social. Se vieron más de 400.000 personas en vulnerabilidad. Y eso hace que las ollas populares cumplan hoy un rol importante, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, en este tiempo de pandemia nos pasó que nos pegó fuerte al barrio, en un barrio obrero de trabajadores y bueno, más que nada el hambre fue lo que pegó más. Y bueno, nos organizamos para generar canastas para el barrio y nos dio para pensar y reorganizarnos nuevamente en el pienso de las cosas y en ver un poco más allá. Yo me imagino que no soy muy original si digo que fue un año muy complejo, y es claro también que una población que ya de por sí sufre vulneración de derechos cuando llega a Uruguay, que son los migrantes y los refugiados, lamentablemente lo tiene difícil a llegar ya en tiempos sin COVID. Imagínate cómo va a ser con el COVID. Ahora nos encontramos que muchas personas que vivían en una especie de informalidad laboral, pero por lo menos aguantaba para la diaria haciendo changas y ese tipo de cosas, pero sin estar en caja, lamentablemente de todas estas personas con el COVID de un día a otro se veía como que podía tener ingresos cero, con muchas personas migrantes que no tienen para comer, que no tiene para pagar la pensión y que no consigue laburo. Entonces, este panorama está claro que es tremendo. Se empezó a trabajar fuerte el tema de generar conciencia de lo del quedate en casa, pero no tenés casa. Entonces, ¿cómo haces si no tenés casa para quedarte en casa? ¿Y cómo haces para hacer una cuarentena si no tenés un lugar donde quedarte? Y empezamos a problematizar un poco el tema de la vivienda, un poco el tema del quedate en casa, y a su vez, por otro lado, empezamos a insistir un poco más también en lo que tiene que ver con los desalojos. Si se dice que hay que estar en casa y que lo que hay que hacer es quedarse en la casa, no se pueden llevar desalojos justamente en medio de una crisis económica porque hayan familias o personas que no puedan poder solventar el precio de la pensión, de la casa o de lo que sea. Entonces también trabajamos fuerte y se dieron varias situaciones de desalojo, y con un grupo de abogadas que también están trabajando junto con la comisión se ha podido lograr que varios desalojos se quedaran en stand-by por lo menos. Y el tema en pandemia en el barrio, este fue un barrio que en sí estaba medio olvidado al nivel institucional en Florida, y la idea de nosotros fue empezar a salir con una ollita, con leche y después con la cena para seguir ayudando al barrio. En pandemia tuvimos un incremento bastante grande, el tema de la gente que necesitaba porque se habían recibido trabajos. Acá hay mucha gente que vive de changa y como pueden imaginarlo, las changas eso se reducieron y la gente necesitaba. En sí, lo primero como que nos costó un poco intentar mostrar a la gente que nosotros no queríamos nada a cambio, que queríamos ayudarlo. Y los vecinos empezaron a dar cuenta de eso, que nosotros veníamos bien, a ayudarlo bien sin pedirle nada a cambio, y ellos mismos después nos empezaron a ayudar a nosotros. En este año de pandemia, para las situaciones de violencia ha sido muy duro, porque todo el primer periodo del confinamiento lo que nos ha traído es una escalada de situaciones de violencia de riesgo, donde hemos tenido que trabajar en respuestas de protección, en salidas de emergencia, para aquellas situaciones en donde se generaron crisis y situaciones de altísimo riesgo. Y bueno, y respecto de los desafíos o qué nos dejó este año, yo creo que este año fue un año muy difícil también de ver cómo, además de la pandemia, de la precarización de la vida, toda la malla social, las políticas sociales se fueron también deteriorando, se fue cayendo, se fue desmantelando toda esa malla social, esas respuestas que teníamos para poder enfrentar este tipo de situaciones, y eso nos dejó también en una situación muy difícil a las organizaciones, a las familias, a los niños y niñas con los que trabajamos. Así que yo creo que tenemos dos grandes desafíos: poder abogar y trabajar para que existan respuestas, para que se vuelva a tejer esa malla social de respuestas concretas para la vida de las personas, de políticas sociales, de que el Estado se haga cargo
de poder dar respuestas para garantizar los derechos humanos de toda la población. Y por otro lado, también hemos visto un contradiscurso, unos discursos que de alguna forma empiezan a cuestionar que la violencia, la producción de la violencia, cuestionan algunas miradas que teníamos ya muy consolidadas respecto de que la violencia es expresión de las relaciones de poder históricamente desiguales, que la violencia tiene que ver con la desigualdad. Y bueno, todos estos contradiscursos y estos discursos más conservadores que se quieren volver a implantar, bueno, ahí tenemos un gran desafío para poder resistir esos discursos y seguir abogando porque la perspectiva y la mirada de los derechos humanos sea la que prevalezca. Con esta pandemia, UAFRO ha comprobado la precariedad de los afros uruguayos en comparación con los no afro, especialmente en las mujeres, en los niños y en los adultos mayores. UAFRO, al tener profesionales preparados con charlas para que estas personas, estos compañeros, más que nada las mujeres, jefas de familia, puedan tener las herramientas y poder lograr mejorar la situación que estamos viviendo. La pandemia ha llevado también a que algunos temas que ya veníamos trabajando se hayan profundizado mucho más y nos han llevado a ver que hay demanda enorme en temas de ver cómo los corregimos, cómo salimos adelante. Uno de ellos es el tema de la violencia intrafamiliar. No es fácil para la mujer hoy por hoy estar en esta realidad en la que el quédate en casa ha resultado un tema de todo un año en el que habían cosas que ya estaban resueltas y ahora se vuelven para atrás, como el tema del cuidado de los niños, el tema del teletrabajo, que ahora hay que trabajar en casa y hay que estar en casa trabajando, cuidando a los niños, cuidando el hogar, sin poder salir. Y eso también ha llevado a un recrudecimiento y que han aflorado los temas de violencia desde una situación mucho más complicada. Y el tema del sobretrabajo, ¿no? Digo, porque estar sobrecargados con una cantidad de trabajo que no es lo mismo que tener resuelto el tema de quién cuida a los niños mientras salgo a trabajar, mientras tengo otras actividades afuera. Ahora todo se hace en casa de nuevo y el encierro ha recrudecido esas cosas. Las cooperativas estamos acostumbradas frente a efectos adversos o a crisis, en este caso una crisis sanitaria, reinventarnos y buscar fortalecer lo que creemos importante, pero por otro lado encontrar caminos para poder acercarnos. En este año 2020 que pasó, el cooperativismo se enfrentó a la pandemia, pero previo a la pandemia un cambio de gobierno que implicaba incertidumbres, cuestionamientos en cuanto a cómo iba a ser el trabajo y el avance, la continuidad del trabajo en el sistema cooperativo, ya que habíamos tenido 15 años o 20 años, pero 15 años reales de crecimiento y de incentivo por parte de los gobiernos que habían estado al frente del país, y entonces con un nuevo gobierno, con una nueva cabeza, una nueva visión, la preocupación de cómo esto iba a afectar al cooperativismo y la necesidad de seguir creciendo. Pero cuando empezábamos la articulación y este gobierno se estrenaba, llega la pandemia y eso hace que el cooperativismo tenga que poner un poco de lado las preocupaciones más a mediano y largo plazo y encarar la situación. Yo creo que ahí las distintas modalidades cooperativas fueron sabias y rápidas en la acción y instrumentando mecanismos que les permitieran seguir funcionando, seguir reuniéndose. Las distintas modalidades se asociaron para abastecer ollas populares, generar canastas y garantizar la alimentación de muchos uruguayos que estaban sufriendo por esto de la pandemia. Esta lógica, digamos, de construcción de las políticas sociales, la construcción de una agenda de temas que siempre es permanente, también para las organizaciones, pero también para las sociedades, una sociedad en donde el Estado tiene
mucho para decir, mucho para escuchar y mucho para debatir con nosotros, con las organizaciones y con el resto de la sociedad, implica, digamos, un enorme desafío para el futuro, porque el futuro, que en algún punto ya llegó, ya se instaló, y ya no podemos decir, como dije hace un minuto atrás, que era un impensado, una pandemia, digamos, que no estaba en la agenda de nadie. Hoy no podemos decir eso, porque básicamente ya tenemos los efectos. Lo que tenemos que poner en juego son las nuevas políticas, problematizar algunos asuntos que podamos haber heredado y que estemos hablando de algunas circunstancias que hablen de una cierta cronificación de algunos problemas vinculados a la infancia, a la familia, a violencia, trata, género y a otros temas que me quedan como por fuera, pero que se transforman en desafíos, y también en un desafío interno de organizaciones que tienen que, en ese contexto de fragilidad y de turbulencias, fortalecerse, en construir fortalezas, en buscar oportunidades, en seguir trabajando en la agenda política y pública de nuestro país, y transformándose, como siempre ha sido, las organizaciones de la sociedad civil en un actor responsable para discutir, para debatir y para encontrar salidas sociales a problemas que son urgentes al día de hoy. Hay días que te dan y te dan, como si el cruel oficio de vivir fuera poco. Madrugué pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana.